Indican si se ve la presentación, por favor. Sí, se ve su pantalla, profesor. Muy bien, gracias. Bien, comenzaremos nuevamente con un ejemplo aplicando el método de mallas, el cual estuvimos trabajando en la última clase, el cual se trata de encontrar un sistema de ecuaciones a partir de unos componentes, en este caso llamado corriente circulante, llamada JM, y las impedancias propias y mutuas entre mallas, connotadas con letras Z mayúsculas. Nuevamente recordemos, para aplicar el método de mallas, va a depender del número de mallas independientes que existen en el circuito. Y no solamente eso, también va a depender que la mayoría de sus componentes están en agrupación tipo serie. Entonces, nuevamente, al sistema, lo que tenemos que hacer, o más bien al circuito que estamos analizando, tenemos que determinar el número de elementos en agrupación tipo serie. Este circuito que ustedes están viendo, lo hemos trabajado con las leyes de Kirchhoff, tanto en agrupación tipo serie como en agrupación tipo paralelo. Dependiendo de las características de análisis que se esté trabajando, pues obtenemos los parámetros eléctricos en cada uno de sus componentes. Ahora vamos a aplicar este mismo ejemplo, pero utilizando el método general de mallas. Entonces, ¿cómo procedemos? Nuevamente, la agrupación de estos elementos se debe hacer por conexión tipo serie. Entonces tenemos la primera agrupación, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta agrupación. A cada agrupación, recordemos que le vamos a asignar un segmento junto con una orientación. Entonces, segmento del elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5 y elemento número 6. Cada uno con su respectiva numeración correspondiente. Recordemos que la asignación de la orientación, sobre todo dentro de una agrupación tipo serie que exista alguna fuente de alimentación, procuramos que el sentido sea en el sentido de la corriente convencional. En el caso de que existan resistores y no exista ninguna fuente dentro de la agrupación tipo serie, entonces la asignación puede ser de forma arbitraria. Lo único que va a ocurrir es que al final del resultado, si nos da signo negativo, significa que el sentido que he propuesto en ese elemento no va en esa dirección. E identificamos los nodos de conexión. Recordemos que es donde se encuentran las terminales conectadas dentro de estas agrupaciones. Entonces, mi primer nodo, mi segundo nodo, mi tercer nodo y mi cuarto nodo. En este caso, uno de ellos va a ser nodo base o nodo de referencia, el cual vamos a colocar con el valor de 0, mientras que los otros nodos los enumeramos con números romanos. A partir de estos 4 datos, empezamos a determinar el número de nodos independientes, que es el número de nodos menos el nodo complemento o nodo base. 4 menos 1 nos daría 3. Y determinamos el número de mallas independientes, que es el número de elementos menos el número de nodos independientes. 6 menos 3 nos daría 3. Eso significa que en las leyes aplicando el método general de mallas, vamos a determinar 3 trayectorias cerradas. Tenemos la primera trayectoria cerrada, donde involucra el elemento 1, 2 y 5. La segunda trayectoria cerrada involucra el elemento 2, 3 y 4. Y la última trayectoria cerrada involucra el elemento 5, 4 y 6. ¿Sí? Entonces tenemos esas agrupaciones, esas trayectorias cerradas. Va a determinar el número de ecuaciones que vamos a obtener con el método general de mallas. Entonces, recordando las ecuaciones correspondientes, obtenemos la ecuación. Recordemos que en este caso es la sumatoria de n igual a 1 al número de mallas independientes, que en este caso van a ser 3, de las impedancias propias y mutuas entre mallas por la corriente circulante de cada malla, y lo igualamos a la sumatoria de K igual a 1 al número de elementos de la incidencia K, M por la tensión de la fuente de voltaje más la tensión de la fuente de corriente
si existiera alguna fuente dentro de la trayectoria cerrada que estamos analizando. Entonces, analizamos la primera malla. Le vamos a asignar una corriente circulante J1, ¿sí? Y entonces tendríamos la impedancia propia de la malla por la corriente circulante J1 más la impedancia entre la malla 1 hacia la malla 2 por su corriente circulante J2 más la impedancia de la malla 1 hacia la malla 3 por su corriente circulante J3. ¿Sí? Recordemos que donde se empieza a distinguir el método de mallas con respecto a las leyes de Kirchhoff es al momento de que le asignamos un sentido de recorrido de cada malla y a cada malla le vamos a asignar un J1, un J2 y un J3. ¿Sí? En este caso, en la primera malla, el sentido de recorrido procuramos que vaya conforme el sentido de la corriente circulante debido a la fuente de alimentación. En las otras dos mallas, la propuesta de la corriente circulante de análisis de la malla puede ser de forma arbitraria, puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Una vez que he propuesto las corrientes circulantes, propongo mis ecuaciones del método de mallas, que en este caso recordemos que al número de mallas independientes serán 3. Entonces tenemos la primera ecuación, sería la impedancia propia de la malla 1 por la corriente circulante J1, más la impedancia de la malla 1 hacia la malla 2 por la corriente circulante J2, más la impedancia de la malla 1 hacia la malla 3 por la corriente circulante J3, y lo igualamos y nos hacemos la pregunta si dentro de la trayectoria cerrada que estuve analizando existe alguna fuente de alimentación, y efectivamente está la fuente de voltaje 1. Entonces la incidencia 1,1 por la tensión de la fuente de voltaje 1. Hemos terminado de analizar la malla número 1. Pasamos a la ecuación de la malla 2. Nuevamente, la impedancia que hay de la malla 2 hacia la malla 1 por su corriente circulante J1, más la impedancia propia de la malla 2 por su corriente circulante J2, más la impedancia que existe entre la malla 2 hacia la malla 3 por su corriente circulante J3. Y igualamos, en este caso, a valor de 0, porque si observamos la trayectoria cerrada de análisis de la malla 2, no existe ninguna fuente de alimentación. Por lo tanto, su igualdad debe ser a 0. Y lo mismo hacemos para la malla número 3. La impedancia de la malla 3 hacia la malla 1 por su corriente circulante J1, más la impedancia de la malla 3 hacia la malla 2 por su corriente circulante J2, más la impedancia propia de la malla 3 por su corriente circulante J3. Y en este caso, nuevamente, también la igualamos a 0, porque en esa trayectoria cerrada no existe ninguna fuente de alimentación. Una vez que ya he propuesto mi sistema de ecuación, ahora tengo que encontrar los valores correspondientes, en este caso, en las impedancias propias de la malla, que es Z11, Z22 y Z33, y las impedancias mutuas entre mallas, siendo la Z12, que es igual a la 21, la Z13, que es igual a la 31, y la Z23, que es igual a la 32. Recordemos que en este caso, las impedancias propias de cada malla serán, contendrá las impedancias de cada elemento. Recordemos que los elementos resistivos, a comparación, como lo hemos trabajado con las leyes de Kirchhoff, cuya asignación es con R mayúscula, para este tipo de aplicación, la asignación lo hacemos con Z minúscula para cada elemento resistivo. De tal forma, ¿sí?, que no olvidemos, perdón, voy a hacer un poco, que yo aquí tendría a lo que viene siendo la impedancia del elemento 2, la impedancia del elemento 3, la impedancia del elemento 4, la impedancia del elemento 6 y la impedancia del elemento número 5. Y entonces las impedancias propias de una malla
son todas las impedancias que estén dentro de su trayectoria cerrada cuando se analice la impedancia propia de una malla. ¿Sí? Cuando queremos analizar la mutua entre mallas, entonces será la impedancia de elemento que esté relacionadas entre ambas mallas. En este caso, cuando nosotros analizamos aquel elemento que está entre ambas mallas, lo que tenemos que analizar, o más bien multiplicar, es su incidencia. Digamos que el elemento 2 con respecto a la malla 1 y el mismo elemento 2, pero con respecto a la malla número 2. De esta manera sabremos el signo que le corresponde en este caso, al elemento mutuo entre mallas. Vamos a proceder a encontrar las impedancias propias y mutuas entre mallas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? No, profe. Muy bien. Entonces, cuando analizamos la malla número 1, cuando estamos analizando la trayectoria de la malla 1, entonces la impedancia Z11 sería el resultado del resistor de la impedancia del elemento Z2 más Z5. Recordemos que la incidencia en este caso, cuando se analiza una trayectoria cerrada, está elevado al cuadrado, lo que implicaría que la incidencia del elemento con respecto a la malla, sea positivo o sea negativo, siempre va a ser signo positivo. Y por lo tanto, cuando se analiza la trayectoria cerrada, solamente se van a sumar los elementos de impedancia resistivos correspondientes. En este caso, la impedancia propia de la malla 1 sería 3 más 12, tendríamos 15, o el valor de la corriente circulante J1. Luego, más la impedancia de malla que está entre la malla 1 hacia la malla número 2. En este caso, ¿qué elemento es el que está entre ambas mallas? El 2. El 2. Entonces, sería la Z3. Y en este caso, recordemos que lo que se debe de hacer es multiplicar la incidencia del elemento 2 con respecto a la malla 1 y el mismo elemento 2, pero con respecto a la malla 2. Si recordamos la trayectoria de la malla 2, iba en esa dirección. Por lo tanto, la incidencia, ¿cómo quedaría? Serían positivos los dos, ¿no? ¿Serían positivos los dos? Observen la dirección del elemento 2 con respecto a la malla 1 y el mismo elemento 2, pero con respecto a la malla 2, J2. En J1 sería positivo y en J2 sería negativo. Entonces, la multiplicación de ambos signos, Negativo. negativo. Entonces, para mí la impedancia mutua entre la malla 1, 2 será negativa. ¿Sí? Y por último, la impedancia entre la malla 2 hacia la malla perdón, de la malla 1 hacia la malla 3. La corriente circulante de la malla 3, no olvidemos que estaba en esta dirección. Nuevamente, tenemos que multiplicar incidencias. Elemento 5 con respecto a la malla J1, signo. Positivo. Positivo. Elemento 5 con respecto a la malla 3. También es positivo. También es positivo. Entonces, al multiplicar positivo por positivo, tenemos positivo. Positivo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que la impedancia mutua entre la malla 1 hacia la 3 valdría 12. ¿Sí? Y por último, en esa misma malla, analizamos si tenemos una fuente de voltaje. Su incidencia, en este caso, de la corriente del elemento, la corriente de la malla 1 con respecto al elemento 1, su incidencia va a ser Positivo. positivo. De tal forma que quedan las ecuaciones de la siguiente manera. Tendría que quedar 15J1,
que es los elementos resistivos cuyas impedancias de elementos están en la trayectoria cerrada, se deben de sumar. 3 más 12, 15. J1. Luego, la impedancia mutua entre la malla 1 hacia la malla 2. En este caso es el resistor de 3. Pero no olvidemos que tenemos que trabajar con las incidencias. Elemento 2 con respecto a la malla 1 y el mismo elemento 2 con respecto a la malla 2. Vemos que uno es positivo, el otro es negativo, y la multiplicación nos dará signo negativo. Entonces tendríamos menos 3J2, más la impedancia que existe entre la malla 2, entre la malla 1, perdón, hacia la malla 3, que es el resistor de 12, ¿sí? Cuya incidencia, en este caso, el elemento 5 con respecto a la malla 1, signo positivo, y el elemento 5 con respecto a la malla 3, también signo positivo. Entonces tendríamos más 12J. Y por último, lo igualamos a la fuente de tensión, que en este caso sí lo conocemos, que vale 60 volts. Si estuviera una fuente de corriente, entonces el valor simplemente se deja expresado y quedará como una incógnita. Analizamos la malla número 2. Entonces, empezamos primero por el análisis de la malla 2 hacia la malla 1 por su corriente circulante J1. ¿Cuánto vale? 3. Y el signo que le corresponderá, ya sabemos que por la incidencia de ambos elementos, del elemento con respecto a ambas mallas, es de signo negativo. Entonces quedaría menos 3, J1, y luego la corriente circulante, ¿sí?, propia de la malla 2, Z22. ¿Qué elementos están en esta trayectoria? Está el elemento 2, 3 y 4. Simplemente sumamos, no importa si la incidencia es negativa, debido a que está elevado al cuadrado, se vuelve positiva, de tal forma que toda impedancia de elementos se va a sumar. Entonces tendríamos 3 más 6, 9 más 9, 18. ¿Sí? Por J2. Y por último, la impedancia que va de la malla 2 hacia la malla 3, que es el elemento Z4, que en este caso vale 9 ohms. Su incidencia 4,2 es positiva y 4,3 también es positiva. Por lo tanto, el valor de Z de la impedancia mutua entre la malla 2 hacia la malla 3 es positiva, ¿sí? De tal forma que ahora nuestro sistema de ecuación quedaría menos 3J1 más 18J2 más 9J3 igual a 0. La impedancia mutua entre la malla 2 hacia la malla 1, parte resistiva, signo negativo porque la incidencia era negativa, era signo positivo hacia la malla 1, pero signo negativo hacia la malla 2. La propia de la malla 2, su suma resistiva, 3 más 6 más 9, 18, y la mutua entre ambas mallas de la 2 a la 3, de tal forma que era 9J3, y eso es igual a 0. Y por último, la trayectoria de la malla número 3. En este caso, ¿sí?, tenemos de la 3 a la 1, de la malla 3, la impedancia que existe entre la malla 3 hacia la malla 1 vale 12. Su incidencia ya sabemos que es positiva. De la malla 3 hacia la malla 2 es 9, cuya incidencia también vimos que era positiva. Y por último, la propia de la malla número 3, que en este caso es sumar 12 más 24 más 9, nos daría 45 por J3, y nuevamente lo igualamos a 0, porque dentro de la trayectoria cerrada que estoy analizando, no existe ninguna fuente de alimentación. Y ya tengo mi sistema de ecuación en base al método de mallas. Por favor, resuelvan el sistema de ecuaciones y me indican cuál es el valor.
¿Alguien ya tiene el resultado? Apenas lo estoy haciendo. Ok, espero. X sería 6, bueno, que sería J1, 6. Ok, J2 sería 2. Y J3 sería menos 2. muy bien, entonces ya tenemos los resultados correspondientes. Por favor, si los que han resuelto también, si llegaron a los mismos resultados. Sí, profe, llegué a los mismos resultados. Muy bien. Entonces ya tenemos las corrientes circulantes J1, J2 y J3 correspondientes a cada malla. Una vez que se obtienen las corrientes circulantes, pasamos a lo siguiente. Para encontrar la corriente I de K, es decir, la corriente de cualquier elemento, la corriente del elemento 1, la corriente del elemento 2, la del 5, la del 4, la del 6 y la del 3, en función de las corrientes de malla. Si yo observo y aplico para encontrar la corriente del elemento 1, ¿sí?, en función de las corrientes circulantes de la malla, ¿sí?, sé que en este caso sería J1. Si yo observo la corriente del elemento 3, su corriente solamente sería J, ¿qué? 2. Y si observo la corriente del elemento 6, solamente se ve afectado por J, ¿qué? J3. Sin embargo, si observamos los elementos 2, 4 y 5, son elementos compartidos que están afectados por dos corrientes circulantes. En el caso de la corriente del elemento 2, se ve afectado por J1 y J2. La corriente circulante de J4, perdón, la corriente circulante de 4 sería afectado por J2 y J3. Y por último, la corriente del elemento 5 se ve afectado por J1 y J3. Entonces, proponemos la corriente I2, ¿sí?, que es igual a 2,1 J1 más 2,2 J2. Entonces, aquí recordamos la incidencia, positivo para uno, negativo para el otro, es decir, el elemento 2 con respecto a J2, y eso nos da un resultado de 4 amperes. Para la corriente 4, se ve afectado por J2 y J3. Sus incidencias ambas son positivas. Sin embargo, recordemos que el valor de J3, ¿sí?, salió con signo ¿qué? Negativo. Entonces aquí tenemos un más menos 2 amperes, pues nos daría menos 2 amperes, y 2 amperes que teníamos del valor de J2 nos da prácticamente 0 amperes. Es decir, la corriente que circula por el elemento 4 vale 0 amperes. En algunas ocasiones puede ser que el circuito, depende de cómo esté establecido, sí puede darte valores de 0, siempre y cuando esté justificado de forma correcta. Y el elemento 5 está en función de J1 y J3. Recordemos que el primero es elemento malla. Elemento, perdón, aquí lo vamos a escribir. Es elemento K con respecto a la malla que se analiza, que en este caso es la malla 1. Elemento K con respecto a la malla número 3. Ambas incidencias son positivas, pero no olvidemos que J3 salió con signo ¿qué? Negativo. De tal forma que la corriente circulante será de 4 amperes. Entonces ya encontré la corriente circulante en cada uno de mis elementos. Y ya después de ahí, si es necesario para encontrar el voltaje en cada uno de ellos, ¿qué aplicaríamos? Ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿sí? Y de esa manera encontraríamos el voltaje en cada uno de ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda?
¿No? No, ninguna, profe. No, profe. Muy bien. Entonces, ya ahora nada más faltaría, en este caso, ejercitar el método. Para esto vamos a realizar la tarea. Grupo 3. Tareas. Crear tarea. Crear tarea. Nombre de la... Es existente. Fotos. Siguiente. Método de mallas. Utilizaremos los ejercicios que realizaron con las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Los 4 ejercicios que realizaron para conexión tipo serie y para conexión paralelo. Ahora van a aplicar el método de ¿qué? Mallas. De mallas, ¿sí? Para entregarse a más tardar el día martes 29, ¿de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Fecha de cierre, listo. Entonces, ¿esa tarea es para el martes? A más tardar el martes. Antes de las 2. Antes de medianoche, por así decirlo. Ah, ok. ¿Sabes? Muy bien. Ya está. Recuerden ustedes que dentro de su grupo, en archivos, está la información del método de mallas dentro de la carpeta. Aquí está análisis de corriente directa por el método de mallas. Está en en presentación directa y lo tenemos también en PDF. ¿Ok? De acuerdo. Muy bien. También quisiera mencionarles que el día de mañana a los compañeros que les tocaba ir, ¿sí? Por favor, no lo hagan. En el transcurso de la semana hubo un desalojo del edificio 5. No sabemos si fue por cuestiones de COVID. Y para esto, como no tenemos bien la información, he tenido bien a decidir que vamos a suspender la forma presencial el día de mañana, pero sí tendremos clases en línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entendido. Mañana nadie va a tener este laboratorio y vamos a tener pues clase normal, ¿no? Así es, clase en línea normal, ¿sí? En este caso comenzaremos con el otro nuevo tema que es el método de nodos. ¿De acuerdo? Profe, tengo entendido que de por sí mañana no tocaba el laboratorio, que era descanso, ¿no? Mañana, ¿por qué? Bueno, según yo, esta semana era de descanso y ya la siguiente nos tocaba otra vez laboratorio. Sí, pero yo hago referencia a los que les tocaba en este viernes. Oiga, ¿Sí? profe, ¿y a usted no le han dicho nada de el regreso a clases? Sí, De acaban finales de de mes. mandarnos un mensaje por WhatsApp de la presidenta de academia y nos acaba de comentar que de acuerdo a la reunión del consejo, a partir del 4 de abril, todos los grupos de quinto a noveno regresarán al 100%. Y a partir del 25 de abril, todos los grupos de tercero a noveno semestre al 100%. Entonces, ustedes han de considerar que ya a partir del 25 de abril vamos a regresar a aulas completamente en el horario que nos corresponde. A partir del 25 los de primero en De adelante. tercero a noveno. Ok. Tercera, Bueno, novena, los del 25 de abril. abril. Entonces, para que lo vayan considerando, joven, estamos hablando casi dentro de un mes. ¿Estamos? O sea, es decir, regresando de vacaciones de Semana Santa, ¿no?
Más o menos, Semana Santa, nosotros regresamos el día, 25. no Sí. está marcado así, déjenme ver el calendario. Abril. Sí, tiene razón. Regresando de las vacaciones de Semana Santa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para que ustedes se vayan organizando en tiempos, y ya no lo vamos a poder evitar, ahora sí vamos a tener que regresar todos. Claro, con las reglas de seguridad, ¿no? Cubrebocas en todo momento para tratar de evitar lo más que se pueda el contagio. Profe, y bueno, dando eso de que se empiecen a contagiar, ¿qué pasa? Pues hasta donde está la instrucción, dependiendo qué tan se esté contagiándose los grupos, desde la suspensión y seguir en línea hasta que si se ven casos aislados, continuaremos en forma presencial. Esto que la autoridad creo que considera que aunque se contagien, no se llega a la fatalidad como se comenzaba al principio de la pandemia. Yo creo que ahora sí nos van a pedir el certificado de vacunación para los ingresos, ¿no? Con el comprobante, ¿no? De que ya estamos vacunados. Pues, miren, la logística de tal como es, no nos han dicho. De hecho, ustedes bueno, los que han ido al laboratorio, pues hasta donde yo sé, no les piden la entrada el comprobante, ¿o sí? No. ¿No? Entonces, no sé si nos den instrucciones de que nosotros tengamos que revisar que tengan sus comprobantes. También no nos han dicho si es al 100, cuando hablan al 100%, si se divide los grupos o si o entran todos en un solo lugar. Pero de que es un hecho que ya regresemos, ya vamos a regresar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Vale? Y quiero comentar que no es una cuestión mía, es una cuestión que se hace en la escuela, que ya es un hecho. Muy bien, entonces voy a pasar lista de asistencia. ¿Listo?